Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenidos a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Queremos invitarle para que se ponga en contacto con nosotros a través de Twitter y Facebook en @Canal 44 TV o en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Iniciamos como todos los días con el reporte de nuestro compañero Antonio Broto desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Antonio, te escuchamos. Los casos de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud ascienden a 8,18 millones en todo el mundo, de los que casi la mitad, 4,05 millones, se han diagnosticado en América, el continente más afectado. Los fallecidos superan los 443.000 y de estas muertes 205.000 se han dado en el continente americano y casi 190.000 en Europa, la segunda región más afectada en el planeta. Ante estas grandes cifras, la OMS parece esta semana concentrada en seguir concretando cuáles son los tratamientos más adecuados para los pacientes graves. Y en esta carrera investigadora parece haber un perdedor, la hidroxicloroquina, y un ganador, la dexametasona. En el primer caso, la OMS acaba de anunciar el fin definitivo de los ensayos clínicos con hidroxicloroquina 2 días después de que se revocara su uso en Estados Unidos, uno de los países que más había apostado por este fármaco. La hidroxicloroquina es un medicamento utilizado desde hace décadas en enfermos de malaria y de afecciones reumáticas, pero según los resultados de la OMS, que ha corroborado la Universidad de Oxford, no tiene efectos positivos en los pacientes de COVID-19. En el otro lado de la balanza, la dexametasona, un esteroide de fácil acceso en todo el mundo, se ha confirmado como un fármaco capaz de reducir la mortalidad en los pacientes más graves de COVID-19, aquellos que necesitan ventilación o intubación. De todos modos, la OMS se mostró prudente y advirtió que este segundo fármaco debe utilizarse solo en pacientes críticos, no en casos leves o como fármaco para evitar el contagio del coronavirus por parte de personas sanas. La dexametasona facilita el acceso al oxígeno del paciente ventilado o intubado, pero como otros esteroides puede contribuir a la reproducción del virus en el organismo humano, por lo que podría estar contraindicado en casos leves de COVID-19. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Dexametasona es el nombre del fármaco que escuchamos con mucha insistencia a lo largo de los últimos días, particularmente de la última semana, una vez que la Universidad de Oxford comprobó su eficacia para tratar a pacientes graves de COVID-19. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos daba detalles precisamente de este fármaco. Se utiliza durante periodos cortos de tiempo, frecuentemente, por ejemplo, para reducir edema cerebral en pacientes con traumatismos cráneoencefálicos, pero también para reducir los procesos inflamatorios en pacientes con enfermedades reumatológicas. Tiene usos tan diversos que incluso en ocasiones en pacientes que presentan procesos inflamatorios de las vías respiratorias se puede utilizar en lo cotidiano. Los corticosteroides frecuentemente se evita utilizar durante procesos infecciosos activos, en particular aquellos en donde una de las partes de la respuesta inmunológica fundamental son las células CD4 o las células T de ayuda, porque los corticoides utilizados a largo plazo pueden generar inmunosupresión, pero cuando se utilizan durante un periodo corto de tiempo, inhiben múltiples fases o múltiples pasos de la respuesta inmune y por lo tanto de la respuesta
inflamatoria que presenta el paciente ante una agresión, incluida una agresión infecciosa. De tal manera que no es de extrañar la utilidad de dexametasona en pacientes con COVID. Recordemos que en pacientes con COVID, como ocurre con otras enfermedades infecciosas virales, existe a partir de la aparición de células de nuestro sistema inmunológico llamadas macrófagos, una liberación de una serie de componentes conocidos como citocinas. Algunas de estas citocinas son citocinas proinflamatorias. Estas provocan, como su nombre lo dice, inflamación a veces exagerada en diferentes órganos y sistemas. Entonces, los corticosteroides, como también otro grupo de fármacos conocidos como anticuerpos monoclonales anticitocinas, otro fármaco que también por ahí está empezando a despuntar como un probable fármaco con utilidad para COVID, que es pentoxifilina. Esos grupos de fármacos tienen actividad contra esas citocinas proinflamatorias y al lograr contener lo exagerado de esa respuesta inflamatoria, se puede tener a un paciente con mejor funcionalidad pulmonar y con mayor o más rápida recuperación. Los primeros estudios con corticoides o corticosteroides, Belén, fueron no con dexametasona, sino con metilprednisolona. Es otro corticoide. Y ahorita comento un poco relativo a la equivalencia de los corticosteroides, pero la metilprednisolona se empezó a utilizar en pacientes ventilados con ventilador mecánico y infectados con COVID y que requirieron también asistencia con oxígeno suplementario, y sobre todo aquellos pacientes que evolucionaron al conocido como el síndrome de distrés respiratorio agudo, lo hemos platicado aquí también, que son los que tienen una fase más crítica del daño pulmonar y que habitualmente requieren asistencia con ventilador mecánico. Bueno, los pacientes que recibieron metilprednisolona también tuvieron menor mortalidad que aquellos que no la recibieron, y eso fue publicado hace ya 2 meses aproximadamente en la revista New England Journal of Medicine. No recuerdo exactamente el país, creo que fue en los Estados Unidos, pero ya lo habíamos visto con corticosteroides. Por eso me parece muy interesante lo que ahora publica Oxford respecto de la utilidad de dexametasona. Bueno, te decía que te comentaría un poco en relación a la equivalencia de los corticosteroides. Lo que ocurre es que actúan de una manera similar, ya sea si es prednisona o dexametasona o metilprednisolona o algunos que son de acción prolongada, betametasona, por ejemplo, actúan de una manera más o menos similar y tienen una composición química más o menos similar. La diferencia es, entre otras, la dosis que se utiliza, que por ejemplo una dosis de 500 miligramos de metilprednisolona puede ser el equivalente a 100 miligramos de dexametasona, por ejemplo, pero también algunos tienen vida media más corta que otros, algunos son de vida media prolongada. Incluso hay personas que con afectaciones reumatológicas reciben corticosteroides administrados de forma directa en las articulaciones, tienen vida media prolongada y por lo tanto pueden tener una respuesta antiinflamatoria durante un periodo largo de tiempo. Eso es en general lo relativo a los corticosteroides. Nuestro organismo produce
corticosteroides de forma natural. El más importante corticoide producido por nuestro organismo es el cortisol, producido en nuestras glándulas suprarrenales predominantemente. Y uno de los personajes históricos en quienes se utilizó por primera vez algún tipo de corticoide fue John F. Kennedy. John F. Kennedy sufría de enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison es un defecto en la producción de cortisol en la glándula suprarrenal y se manifiesta clínicamente con debilidad progresiva, puede haber pérdida de peso, puede haber cambios en la coloración de la piel, puede haber cambios en el control de la presión arterial y puede haber cambios luego en el funcionamiento de otras glándulas, no solamente de las glándulas suprarrenales. El cortisol es fundamental para nuestra vida. Entonces, de ahí surgen los corticosteroides. En Reino Unido, nuestra compañera Marta Pérez Cejuela, corresponsal de la agencia EFE y colaboradora de este espacio, nos contaba las últimas incidencias ocurridas ahí, en esta región. Marta, te escuchamos y también te saludamos. 6 meses después del inicio de la pandemia, investigadores de la Universidad de Oxford aseguran haber encontrado un fármaco barato y de fácil acceso en todo el mundo que puede ayudar a salvar vidas de pacientes que se encuentran graves a causa de coronavirus. Se trata, como ya sabéis, de la dexametasona. Según un estudio de esta universidad, el tratamiento a base de dosis bajas de esteroides supone un gran avance en la lucha contra el coronavirus al reducir en 1/3 el riesgo de muerte de aquellos pacientes que se encuentran enchufados a ventiladores. En cuanto a los que precisan de un abordaje de la enfermedad con oxígeno, este fármaco reduce las muertes en 1/5 parte, de acuerdo con los hallazgos de los investigadores. Esta medicina es una de las que se están empleando en el considerado mayor ensayo clínico del mundo, llamado Recovery, donde se experimenta con tratamientos existentes para otras enfermedades para comprobar si también funcionan para combatir el coronavirus. Según las estimaciones del estudio, si el fármaco hubiera estado disponible en este país, en Reino Unido, desde el principio de la pandemia, se habrían podido salvar hasta 5.000 vidas. Además, debido a su bajo coste, los investigadores consideran que podría ser muy beneficioso en los países pobres que afrontan grandes números de enfermos por coronavirus. La dexametasona se emplea ya para reducir inflamaciones en el caso de otras condiciones médicas y ayuda, al parecer, a detener parte del daño que se origina cuando el sistema inmunológico se sobreactiva mientras intenta luchar contra el coronavirus. En este ensayo clínico llevado a cabo por la Universidad de Oxford, como decíamos, participaron unos 2.000 pacientes de hospitales del Reino Unido a los que se administró la medicina y su evolución se comparó con otros 4.000 enfermos a los que no se les prescribió la dexametasona. No obstante, según el experimento, este fármaco no parece ayudar a las personas que no necesitan asistencia para respirar y presentan síntomas leves de coronavirus. Hacemos nuestra primera pausa. Usted no se vaya, regresamos con más. Seguimos hablando de dexametasona, este fármaco que ha puesto de nueva cuenta ilusión y alegría en el mundo una vez que se ha comprobado su eficacia, le decíamos a usted, para tratar a pacientes graves de COVID. Vamos a la siguiente historia. Revela un nuevo estudio de la Universidad de Oxford, dado a conocer esta semana, que la dexametasona, fármaco barato y de fácil acceso en todo el mundo, puede ayudar a salvar vidas de pacientes que se encuentran graves a causa del coronavirus. El equipo investigador explicó que el tratamiento a base de dosis bajas de esteroides supone un gran avance en la lucha contra la COVID-19, al reducir el riesgo de muerte en 1/3 de aquellos pacientes que se encuentran conectados a ventiladores.
Ese fármaco se utiliza para reducir inflamaciones en el caso de otras condiciones médicas y ayuda a detener parte del daño que se origina cuando el sistema inmunológico se sobreactiva mientras se intenta luchar contra el coronavirus. En este ensayo clínico participaron alrededor de 2,000 pacientes de hospitales, a los que se administró la medicina y su evolución se comparó con otros 4,000 enfermos a los que no se les prescribió. Los especialistas agregan que debido a su bajo costo, podría ser benéfico para los países pobres que afrontan grandes números de enfermos de COVID-19. Aproximadamente 19 de cada 20 pacientes que se infectan de coronavirus mejoran sin tener que ser hospitalizados, informó Rocío López Fonseca. Esta semana tuvimos la fortuna de dialogar con el doctor José Ángel Regla Nava, orgullosamente médico mexicano, orgullosamente también egresado de la Universidad de Guadalajara, que actualmente participa como investigador en el Instituto de la Joya de Inmunología en San Diego. Pudimos escuchar cuál ha sido su experiencia en este centro, pero también algunos detalles de lo que ha investigado recientemente en diferentes enfermedades, pero particularmente en torno a COVID-19. Escuchemos. Ya llevamos más de 10 años enfocados en el estudio de diversas enfermedades infecciosas causadas por diferentes virus de carácter emergente y de manera particular hemos publicado ya varios hallazgos con dengue, Zika, SARS-1 y actualmente con el virus SARS-CoV-2 causantes de esta actual pandemia de COVID-19. Realmente tenemos bastante experiencia con el estudio de los coronavirus, ya que anteriormente hemos diseñado una vacuna para SARS-CoV-1 que realmente protege 100% en modelos animales de ratón, basado en virus atenuados. Debido a ello, nos hemos adentrado bastante en el estudio del SARS-CoV-2. El primero de los estudios que hemos publicado recientemente en esta semana fue publicado en la revista de Cell Friends. En este estudio abarcamos diversos abordajes, entre ellos mencionamos lo que son los principales aspectos estructurales característicos del virus SARS-CoV-2, con un énfasis muy particular en la proteína S de la espícula responsable de la interacción con el receptor celular. Como sabemos nosotros, en la célula de nuestro organismo tenemos un receptor que se llama AC2, la enzima convertidora de angiotensina 2, y de manera particular la proteína S del virus tiene un dominio llamado RBD, que interacciona perfectamente para que se lleve a cabo la replicación celular. En este estudio también mostramos diversos aspectos inmunológicos y aspectos moleculares que permiten que se lleve a cabo la replicación. Esto es muy importante porque nos beneficia para saber dónde podemos abordar el ciclo celular para diseño de diversas antivirales sobre todo. Claro. Hemos mencionado sobre todo los primeros síntomas, como todos sabemos cuáles son, como fiebre, tos y dificultad para respirar. Hemos también mostrado diversas diseños de vacunas, es decir, cuáles son los diversos abordajes que se pueden abordar para diseñar vacunas, y finalmente hemos mostrado diversos estudios epidemiológicos desde que inició la pandemia hasta la fecha actual, ¿no? Son en grandes rasgos. Claro. Doctor José Ángel, nos acompaña aquí en el estudio el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Él tiene algunas preguntas también para usted. Adelante, doctor. Primero, saludarle con mucho afecto, doctor Regla, felicitarle por su trayectoria y expresarle de igual manera el orgullo que representa para una institución como la Universidad de Guadalajara tener a un académico de su talla generando investigación de alto nivel a nivel mundial, valga la redundancia. En segundo término, preguntarle, en su opinión, de los diferentes compuestos que son candidatos a una vacuna eficaz y segura para el futuro inmediato respecto del control de esta pandemia de COVID-19, me da la impresión de que aquellos que tienen como base la utilización del antígeno espicular o S, del que ustedes tienen mucha experiencia,
el que es en base a RNA mensajero, y probablemente los virus inactivados podrían ser los 3 principales candidatos a tener de forma más rápida una serie de resultados de eficacia y seguridad para contar con una vacuna. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál de estos 3 podrían despuntar y finalmente estar a disponibilidad en el futuro para el control de esta pandemia? Sí, bueno, primeramente, pues muchas gracias también al doctor Héctor Raúl también por la invitación. Yo creo que las 3, yo creo que perfectamente en este problema de la pandemia causada por este virus, yo creo que toda la aproximación, cualquier aproximación realmente es benéfica. Es decir, todos son en paralelo. Yo creo que las 3 abordajes realmente son ideales. Me refiero a que la vacuna, como bien mencionaron al inicio del programa y como sabemos, pues todavía le queda, ¿no? Ya hay diversos estudios, pues solo por mencionar un muy breve resumen. Hay más de 125 vacunas aprobadas por la OMS. Como sabemos, hay 10 más avanzadas y 2, sobre todo la de Moderna y la de Oxford por AstraZeneca. Y los de antivirales sabemos también que se están probando tanto en la fase experimental como en fase clínica. Como sabemos también, no hay ninguno realmente aprobado, pero sí es verdad que los que mencionas tú en el abordaje, sobre todo los que impiden la entrada del virus a la célula huésped, pues son muy prometedores, ¿no? Cada vez se conocen nuevas proteínas que favorecen la entrada del virus. Como también sabemos, hay una proteasa muy importante que se llama la TMPRSS2, que también hay dianas que inhiben esta entrada, ¿no?, del virus. Y cabe remarcar que hay un estudio reciente también aquí en La Joya, por unos colaboradores, que hicieron un análisis de más de 30,000 compuestos y se obtuvieron aproximadamente 30 compuestos muy prometedores. Entonces yo creo que el abordaje de forma tanto de drogas y de vacunas, yo creo que realmente es muy importante, ¿no? Excelente. Y otra pregunta más. En relación al reciente comunicado de la Universidad de Oxford con respecto a la utilidad de dexametasona, sobre todo en pacientes que requirieron oxígeno suplementario o soporte ventilatorio mecánico y en quienes se observó una disminución interesante en la mortalidad. El uso de componentes como dexametasona podría modificar también la respuesta inmune de memoria y particularmente en su momento la cantidad y calidad de anticuerpos IgG neutralizantes para el futuro. Si bien dexametasona está mostrando mucha utilidad en esta fase aguda de la enfermedad, pero no representará la posibilidad de inhibir una respuesta inmune neutralizante que pudiera ser de gran utilidad para el futuro. Sí, o sea, no lo descartamos. Realmente, pues, conocemos apenas la Organización Mundial de la Salud emitió el comunicado el día de ayer sobre el uso de este medicamento, pero cabe remarcar que son este uso de medicamentos recomendado para ya etapas críticas en pacientes realmente ya en terapia intensiva. Entonces, yo creo que hay que valorar mucho lo que es el beneficio del uso o no de esta droga, pero seguramente modificará sobre todo la respuesta de tormenta de citoquina, por lo que actúa a través de la inflamación. Yo creo que este medicamento se está apenas utilizando. Yo creo que hay que esperar, hay más estudios para ver cómo afecta, como tú bien mencionas, sobre todo la respuesta de anticuerpos neutralizantes, ¿no? Porque realmente no conocemos en sí por cuánto vamos a tener la inmunidad, ¿no?, de estos anticuerpos. Bien sabemos nosotros en un estudio que se publicó ya hace algunos años con SARS coronavirus 1, que aproximadamente después de 2 o 3 años la inmunidad causada por la infección de este virus pues empieza a descender. Entonces realmente para este nuevo coronavirus realmente no lo sabemos, pero esperamos que pues sea algo similar, ¿no? En Perú, nuestra compañera Ana Romero, reportera de la televisora de la Universidad de San Martín de Porres,
en este país. Nos contaba también las últimas incidencias. Ana, te escuchamos. Buenos días, Belén. Buenos días, México. Hoy se cumplen 94 días del estado de emergencia y aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno de Martín Vizcarra como medida radical para evitar el aumento de casos de coronavirus. El Ministerio de Salud dio a conocer de nuevo los datos actualizados del coronavirus en el país. En total ha habido 237.156 casos confirmados, habiéndose realizado un total de 1.396.605 pruebas. Al día de hoy hay 1.112 personas que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y el número de víctimas mortales es de 7.056. Actualmente se ha perdido el control de la cuarentena con la reactivación de algunos sectores. Cada día más personas salen a las calles a trabajar por falta de ingresos en sus hogares. Cabe resaltar que el Poder Ejecutivo ha dispuesto la extensión del estado de emergencia nacional hasta el martes 30 de junio. Muchos establecimientos se encuentran estructurando sus protocolos de bioseguridad para reincorporarse en sus actividades. El emporio textil más grande del Perú, el Emporio Gamarra, se alista para reabrir sus puertas, pero antes debe cumplir con el protocolo debido, ya que ha sido incluido por el gobierno en la fase 2 de la reactivación, aunque antes esta está obligada a acondicionar sus galerías. Desde Lima, Perú, informó para ustedes Ana Romero para Coronavirus, la pandemia. Una pausa brevísima, regresamos con más. La farmacéutica Eli Lilly es la primera en probar un tratamiento desarrollado específicamente para COVID-19. La empresa farmacéutica Eli Lilly comenzó la prueba en humanos de un posible tratamiento de anticuerpos diseñado para combatir la COVID-19. Un grupo de pacientes ya recibió las dosis para el primer estudio en el mundo de este tipo. Esta compañía está colaborando con AbCellera para crear terapias de anticuerpos para prevención y tratamiento de COVID-19. Los resultados están previstos al final de junio. AbCellera y el Centro de Investigación de Vacunas, que pertenece al Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, identificaron el anticuerpo en una muestra de sangre de los primeros pacientes recuperados de COVID-19 en la Unión Americana. Luego, los científicos de Lilly desarrollaron el tratamiento en 3 meses. Los primeros pacientes en el estudio recibieron las dosis del medicamento en los principales centros médicos de Estados Unidos, además de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York y Cedars-Sinai en Los Ángeles. Las terapias con anticuerpos como este pueden tener el potencial tanto para la prevención de COVID-19 como para el tratamiento, incluso ser particularmente importantes para los grupos más afectados por el virus, como adultos mayores y quienes tienen el sistema inmune comprometido. Si este medicamento se convierte en parte de la solución a corto plazo contra el coronavirus, la empresa estima que podría tener varios cientos de miles de dosis al final de 2020, informó Elizabeth Ortiz. Esta semana también tuvimos la fortuna de hablar con la doctora Jessica Moreno Ramírez. Ella es representante de la farmacéutica MSD México, que actualmente está trabajando en el protocolo para encontrar vacunas que ayuden a tratar este padecimiento o a prevenir más bien la enfermedad. Están trabajando en 2 protocolos al mismo tiempo. Nos daba detalles sobre estas vacunas y nos hablaba también de un fármaco en el que hoy por hoy están trabajando. Escuchemos parte de esta charla. MSD está abordando el problema del SARS-CoV-2 con 4 estrategias diferentes. Tenemos 2 proyectos para desarrollar 2 candidatos a vacuna contra el SARS-CoV-2. Tenemos igualmente un proyecto para desarrollar un medicamento antiviral oral para combatir el COVID-19, que es la enfermedad que produce el SARS-CoV-2,
Y finalmente tenemos un cuarto pilar que es una serie de contribuciones y alianzas con diferentes entidades y diferentes autoridades a nivel mundial, precisamente para colaborar con nuestra experiencia en el área de investigación y en el área de desarrollo de vacunas y tratamientos antivirales para combatir el SARS-CoV-2. Nos gustaría, doctora, que nos dijeran qué etapas se encuentran respecto al estudio de estas vacunas. Sí, por supuesto, Belén. En el caso de la primera alianza que tenemos para desarrollar este candidato a vacuna, hemos celebrado un convenio con una organización que se llama IAVI, que es una organización de investigación científica sin fines de lucro que se ha dedicado históricamente a enfrentar problemas sanitarios globales que aún no hemos logrado resolver a nivel mundial, y este convenio lo hemos afirmado, lo hemos reforzado con el objetivo de combinar las capacidades de investigación y desarrollo tanto de MSD como de esta organización IAVI. En este punto en específico se está utilizando una plataforma del virus recombinante de la estomatitis vesicular, que es la misma plataforma que se utilizó para desarrollar la vacuna contra el virus del ébola, de la cepa Zaire, que tiene MSD, y actualmente este candidato a vacuna específicamente para combatir el SARS-CoV-2 se encuentra en desarrollo preclínico. Esperamos que en los siguientes meses de este año pasemos ya a los estudios a nivel clínico. Este es el primer candidato a vacuna que estamos desarrollando. El segundo candidato a vacuna que estamos en proceso de analizar y de estudiar se hace en alianza o luego de del interés que externa MSD de adquirir una compañía llamada Temis, precisamente para colaborar en el desarrollo de otra vacuna contra el SARS-CoV-2. En este caso, esta vacuna o candidato a vacuna utiliza la plataforma del vector del virus de sarampión con el objetivo de desarrollar una vacuna contra el SARS-CoV-2. En este caso, este segundo candidato a vacuna también se encuentra en desarrollo preclínico y esperamos igualmente iniciar los estudios ya en pacientes, en humanos, en los siguientes meses del año. Esto con relación a las dos vacunas, Beatriz. Con relación al medicamento oral que te mencionaba hace un rato, este medicamento lo estamos desarrollando a través de un convenio que hemos firmado con una compañía llamada Ridgeback Bio, y este es un candidato a medicamento antiviral que, como te mencionaba, la intención es que sea de administración oral y que sea utilizado para el tratamiento del COVID-19, ya de la enfermedad propiamente dicha. Claro. En este caso, este medicamento se encuentra en estudios clínicos tempranos, ya siendo analizado en pacientes con COVID-19, y estamos en el proceso de analizar y de ver cómo evolucionan los resultados de estas investigaciones. Doctora, nos acompaña en el estudio el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, quien también tiene algunas preguntas para usted. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buen día, doctora. Quisiera preguntarle en relación a las vacunas. Ya nos comentó la plataforma que se está utilizando para ambas. Una de ellas, el virus de estomatitis, y la otra, el virus de sarampión. ¿Y cuál es el antígeno al que están enfocando la atención para el desarrollo de estas dos vacunas?
Sí, doctor, un placer, buenos días. En el caso de la vacuna que está utilizando la plataforma del virus recombinante de estomatitis vesicular, esta plataforma está basada en una cepa atenuada, que como sabemos es una cepa a la cual se le reduce la capacidad de producir enfermedad del virus de estomatitis vesicular, y lo que se ha hecho es que se ha modificado esta cepa para expresar una proteína específica del virus del SARS-CoV-2, que es la que desempeña la función esencial para establecer la infección viral. Específicamente, en este caso, los científicos han reemplazado la codificación genética para la proteína superficial del virus de estomatitis vesicular y la han reemplazado con la proteína superficial espicular del SARS-CoV-2. Entonces, se sustituye una proteína del virus de estomatitis por la proteína superficial espicular del SARS-CoV-2, y de esta manera lo que los científicos están tratando de hacer es presentarle el SARS-CoV-2 al sistema inmunológico para que el sistema inmunológico nuestro pueda reconocer el virus y pueda aprender a atacarlo. Recordemos que este es un virus nuevo al que no hemos estado expuestos, y entonces nuestro sistema inmunológico necesita aprender a atacar el virus del SARS-CoV-2. Excelente. En el caso de la vacuna cuyo vector es sarampión, ¿es de igual manera con la sustitución de proteína espicular de SARS-CoV-2? Así es, doctor. Ambas vacunas se enfocan en la sustitución de la proteína espicular que se expresa en la superficie del SARS-CoV-2. Muy bien. Doctora, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Muy brevemente, ¿para cuándo estiman que el medicamento oral al que hace usted referencia pudiera estar ya en el mercado? Es un poco prematuro, Beatriz, establecer tiempos en este momento. Como le mencionaba, el medicamento oral ya está en fase clínica de desarrollo y de estudios, pero es importante esperar a tener los resultados de estos estudios para poder establecer más o menos tiempos de disponibilidad del medicamento oral. Esta semana el mundo volvió a encender alertas luego de que se conoció un rebrote de COVID-19 en Pekín, China. Nuestro corresponsal en este país y también corresponsal de la agencia EFE, Jesús Centeno, así nos ofrecía el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Aquí en Pekín las autoridades han dado por controlado el último brote de coronavirus, pero la ciudad sigue en estado de alerta. Suman en total 183 casos confirmados desde que se detectó este nuevo brote en un mercado mayorista de la capital china. Pekín aumentó esta semana el nivel de respuesta a emergencias por la COVID-19 en un intento de frenar su propagación masiva. Así, la ciudad ha puesto en marcha medidas extraordinarias y está haciendo pruebas del virus a los empleados de todos sus restaurantes, universidades y mercados. Estos establecimientos están además siendo desinfectados. Además, se aconseja trabajar desde casa y no pueden salir del domicilio las personas que vivan en comunidades de vecinos consideradas de alto riesgo. El jefe epidemiólogo chino Wu Zhunyou ha afirmado que el brote está controlado gracias a las medidas tomadas hasta ahora. Según él, el pico ya ha llegado y la curva de nuevos casos se irá aplanando poco a poco. Indicó que un rebrote de este tipo podría ahora pasar en cualquier parte. Mientras los científicos del país continúan la investigación de una vacuna para el coronavirus. La firma Sinovac Biotech aseguró esta semana que está muy cerca de conseguirla tras presentar resultados positivos en su segunda fase de pruebas. La vacuna CoronaVac fue capaz de obtener una respuesta inmunitaria en ensayos clínicos en seres humanos y sin causar graves efectos secundarios. La empresa anunció que la tercera fase de ensayos se llevará a cabo próximamente en Brasil. Reportó Jesús Centeno desde China para el programa Coronavirus la Pandemia.
Vamos a nuestra última pausa, regresamos con más. En las últimas semanas, en los últimos días, ha sorprendido a habitantes de diferentes países en América Latina que mientras los contagios van en ascenso, sus ciudades, sus países han decidido regresar a la reapertura de algunas actividades, particularmente también las actividades comerciales como las plazas o centros comerciales. Esto empujado en gran medida por la situación económica que hoy por hoy viven la mayoría de estos países. Uno de ellos es Colombia, desde donde nos reporta nuestro compañero Cristian Correa Ramírez. Él es periodista de Oriente Noticias de Bucaramanga, en Colombia. Un saludo muy especial a todo el equipo del Canal 44 de México y del programa Coronavirus de la Pandemia. Desde Colombia les contamos que en los últimos días se ha presentado un aumento en el número de casos confirmados por día en territorio colombiano. Hemos llegado incluso a confirmar más de 1.500 casos nuevos por día. Esta situación provocó que las autoridades sanitarias del país decidieran extender el aislamiento preventivo obligatorio por un mes más. La medida terminaba el 31 de mayo y ahora se extendió hasta el 1 de julio del presente año. Sin embargo, pues a partir de esta semana nuevos sectores de la economía reabrieron sus puertas. Uno de ellos fueron los centros comerciales, quienes tienen permitido un aforo máximo de 30%, cumpliendo con estrictos protocolos y medidas de bioseguridad. También reabrieron sus puertas las barberías, las peluquerías y los centros de estética, quienes habían estado cerrados desde el primer momento de la pandemia, cuando comenzó el aislamiento preventivo obligatorio. Ellos, con mucho cuidado y con estrictos protocolos de bioseguridad, de desinfección y sobre todo de distanciamiento social, con cita previa y cumpliendo estas medidas, ya regresaron algunos de ellos a cumplir con sus jornadas y también pues ayudar a la higiene y a la estética de las personas alrededor de sus cortes de pelo. Una medida muy importante también es que los adultos mayores a partir de esta semana regresaron a las calles 3 días por semana en periodos de media hora para realizar actividad física, esto cumpliendo con los lineamientos de las autoridades de salud que hacen esta recomendación para mantener la salud mental y la salud física de los adultos mayores. Además, les contamos que en nuestra región, en la región de los Santanderes, a pesar de que se han registrado un aumento de casos a consecuencia de la reapertura gradual de algunos sectores de la economía, es muy importante decir que las autoridades mantienen esta reapertura y la siguen haciendo gradualmente, pues no se ha llegado a una ocupación alta de las unidades de cuidados intensivos. Este es el termómetro que dirá si se sigue reabriendo la economía o por el contrario si se tienen que cerrar nuevamente algunos sectores. Con esta información y este pequeño balance que les entregamos a ustedes, nos despedimos desde Bucaramanga. Yo soy Cristian Correa del Sistema Informativo del Canal TRO. Esta semana también dedicamos un espacio importante a hablar sobre lo que sucedió con los diferentes sistemas de salud en el mundo ante la llegada de COVID-19. Es evidente que la sorpresa con la que tomó esta pandemia al mundo generó desconcierto, pero además tener que aplicar algunas estrategias que en algunos casos significó la desatención de pacientes con otros tipos de padecimientos. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, así nos lo explicaba. Hizo recientemente una revisión a través de una encuesta a los diferentes países y regiones y también de manera directa a hospitales al respecto de este punto en particular. Sorprendentemente, un porcentaje muy alto de países y de servicios de salud identificaron que hasta en un 40% se redujo la atención a otro tipo de enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, como hipertensión, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades endocrino-metabólicas, enfermedades cardiovasculares, etcétera, precisamente por direccionar los servicios hacia la atención de esta emergencia sanitaria. Entonces, la Organización Mundial de la Salud hace aproximadamente 3 semanas que
hace esta publicación dice, cuidado, el COVID es muy importante, sí, démosle toda la atención, pero hagamos un esfuerzo para no descuidar las otras patologías, porque vayamos al caso concreto de algunos países de América Latina, Belén, en donde la diabetes es una enfermedad de alta prevalencia, como el caso de México, en donde el 12% de la población adulta tiene diabetes. Lamentablemente, por cada persona que sabe que tiene diabetes, existe otra sin saberlo. Y por cada persona que tiene, o cada persona que tiene diabetes, se estima y perdón por la corrección, de cada 10 que tienen diabetes, solamente 7 tienen tratamiento específico, y de estos 7, solamente 5 tienen buen control. Esa es la realidad de la diabetes en muchos países. Entonces, si a esto le sumamos que durante un determinado tiempo en hospitales, en clínicas, en centros de salud, etcétera, se redujo la atención a pacientes de esta naturaleza, entonces, ¿qué puede haber como consecuencia? Más pacientes con descontrol metabólico por diabetes, y esto podría aplicar de manera similar a otras patologías como hipertensión arterial. Entonces, una primera recomendación es, si usted tiene alguna de estas enfermedades, que además le pueden predisponer a COVID o a mayor riesgo de COVID, no descuide estas enfermedades. Hay que insistir en la atención de estas enfermedades en los centros en donde usted tiene el control de las mismas, y buscar mecanismos por parte del sector salud para que la estrategia deje bien cubierta la atención también de estos pacientes, y no solamente la atención de la pandemia por COVID. En el caso de los medicamentos y otros insumos, ha ocurrido algo similar, porque muchos países, muchos sistemas de salud empezaron a redireccionar sus presupuestos para la adquisición de insumos, medicamentos, materiales de curación, ventiladores, equipo de terapia intensiva, y por lo tanto, al reasignar presupuestos para estos rubros de atención a COVID-19, evidentemente algunas de las enfermedades crónicas no transmisibles sufrieron de desabasto. Esta es la encuesta de la Organización Panamericana de la Salud. Visto de forma más global, en la Organización Mundial de la Salud, se habla de que anualmente ocurren hasta 40 millones de muertes por motivo de enfermedades crónicas no transmisibles. Esto constituye aproximadamente el 70% de las fatalidades a nivel mundial. Entonces, ese fenómeno de haber redireccionado, lo cual era una necesidad inminente, tiene que acompañarse cuanto antes por una estrategia que permita sí seguir brindando algún mecanismo de control de estas enfermedades. Efectivamente, muchos países implementaron mecanismos de ayuda a través de la telemedicina para llevar a control a estos pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Y aquí viene un apartado muy interesante. La telemedicina ha sido motivo de desarrollo, de estudio, pero particularmente de implementación en los últimos años, porque tiene grandes bondades, sobre todo en el control a distancia de enfermedades crónicas, en donde el personal de la salud ya tiene un expediente de un paciente determinado. En ese expediente está perfectamente explicitado todo el historial clínico, y frecuentemente el paciente que es
un paciente disciplinado, muy cumplido, que toma sus fármacos, etcétera, y está bajo buen control, puede tener contacto con su médico a través de la vía telefónica, a través de la teleconferencia, a través de la videollamada, etcétera. Y como existen ahora implementos para el monitoreo de enfermedades crónicas, como es el caso de los glucómetros, como es el caso de los termómetros, como es el caso de los oxímetros, etcétera, que muchos de ellos incluso se pueden conectar a una computadora o se pueden conectar a un smartphone y a través de la web enviarle la información a su médico tratante. Entonces puede haber una interacción muy válida, muy conveniente a través de telemedicina, lo cual permite en situaciones de esta naturaleza pues que siga habiendo ese control de las enfermedades crónicas. Antes de despedirnos, le compartimos esta información. Alemania lanza su aplicación para el rastreo de contactos de los positivos con coronavirus. Identificar, localizar y rastrear a los contactos de los positivos por coronavirus. Esta es la prioridad en los países que han entrado en la nueva normalidad. Una prioridad que ha encontrado su herramienta más útil en las aplicaciones de los teléfonos móviles. El gobierno alemán, por ejemplo, ha puesto en marcha un sistema tan seguro que incluso puede ser utilizado por los propios ministros, según dicen sus promotores. Sin embargo, todas estas aplicaciones están en el punto de mira por si violan las estrictas normativas de privacidad europeas. Todos los días aprendemos de los comentarios. Esta mañana ya he recibido muchos comentarios. Me complace que la respuesta sea muy grande de los comentarios. Mejorará cada día, cada hora. La aplicación es segura, voluntaria y fácil de usar. No puede ser más. También es voluntaria la aplicación desarrollada en Italia que utiliza la tecnología Bluetooth con limitaciones para evitar tanto la geolocalización como el almacenamiento de datos personales. Sin embargo, países como Noruega, que habían optado por una aplicación más invasiva de rastreo, han tenido que suspender su funcionamiento tras las advertencias de la Agencia de Protección de Datos. Nos preocupa que los gobiernos frecuentemente se inclinen por las aplicaciones más invasivas sin considerar alternativas que pueden cubrir adecuadamente la necesidad, legitimar la necesidad y, debo añadir, contener la propagación con privacidad. Dos cosas que no son contradictorias. Lo que pedimos a los gobiernos es que se aseguren de que los derechos humanos y la privacidad son claves en las funciones de estas aplicaciones. Un sondeo reciente señala que solo un 42% de los alemanes encuestados se muestran dispuestos a instalar la aplicación. Entre quienes están en contra, la mitad temen por su privacidad. Hasta aquí llegamos con este programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.